ecuaciones diferenciales, hablemos del modelo de crecimiento logístico. Si nosotros sabemos que la variable t va por el tiempo, p que depende de t es la población en el instante t y k es una constante de crecimiento, la constante de crecimiento que dependerá de cada especie, ya lo habíamos visto. Nuestro modelo de crecimiento simple era este. La diferencial de p respecto del tiempo es k por p. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a autentificar nuestros modelos, es decir, tratar de hacerlos más parecidos a la realidad, tenemos que empezar a analizar o a cuestionar en todo caso esa K constante, esa K de crecimiento constante. ¿Por qué? Porque a decir eso, verdad, es un modelo que no toma en cuenta el medio que rodea a nuestra especie. Me refiero a lo siguiente. Imagínense que el cuarto en el que están viendo este video es una gran pecera. Es una pecera muy grande, completamente aislada, por supuesto, con agua perfecta. Y además a esa pecera cada día le tiramos 5 kilogramos de comida para peces. Y que tenemos, qué sé yo, 4 peces. Como se darán cuenta, es un escenario muy propicio para que los peces se reproduzcan libremente, ¿no? Tienen mucho espacio, tienen mucho alimento y empiecen a reproducirse y empiece a haber un crecimiento. Sin embargo, ¿qué pasará de aquí a un tiempo, digamos un año? Cuando nosotros tengamos la misma pecera, los mismos 5 kilogramos de comida para pez al día, pero qué sé yo, 5.000 peces. Está claro que lo que ha variado no es el espacio, ni la cantidad de comida. Sin embargo, ahora nuestra pecera está repleta, ¿sí? Está tan llena de peces que algunos ya ni parecen peces. Es como si el que los hubiese dibujado se hubiese cansado en algún momento. Pero es esto. ¿Se dan cuenta que aquí esto era completamente propicio para el crecimiento? Pero aquí ya no tanto, ¿verdad? Aquí, si es en esta zona en la que echamos los 5 kilogramos de comida cada día, son estos peces los que se van a alimentar. Estos ni siquiera van a poder llegar al alimento. Hay demasiado por medio. Van a empezar a haber peleas por el alimento, peleas por el espacio, enfermedad. Está claro que el crecimiento no puede ser sostenido. Está claro que K no puede ser una constante. Que mientras más peces haya en nuestra pecera, el crecimiento por lo menos tiene que ralentizarse. Entonces, replanteando ideas, K no debería ser una constante. K debería depender de P. ¿Y cómo podemos mostrar eso? Bueno, hay varias formas, por supuesto, distintos tipos de funciones. Yo voy a referirme a tal vez la más simple de ellas, la función lineal. Una función de este tipo. ¿Qué tal si nosotros hacemos... que K debería ser un número que se haga más pequeño a medida que la población crece, ¿sí? Es más, en cierto caso podría llegar a ser negativo, ¿no? Podríamos estar hablando de una extinción. Si hemos llegado a demasiados peces, está claro que pueden empezar a morir varios para volver a llegar al equilibrio, digamos, ¿sí? Podríamos pensar en algo así. Podríamos pensar en que K sea una función lineal que depende de P, ¿sí? No es la única forma, como lo decía, pero para entenderlo viene bien. A y B son números constantes que son positivos ambos, siendo A un número mayor que B. Y ambas, que serán constantes, dependerán de la especie o el caso analizado en cada modelo. Si será un A y B distinto para peces, un A y B distinto para conejos o para elefantes, y sobre todo que esta vez ya no depende solo de la especie, sino que dependerán tal vez también del lugar en el que se está desarrollando esa especie. En todo caso, para nosotros son funciones, son constantes. Pero quiero que vean cómo funcionan. Mientras P sea un número pequeño, como está multiplicado por esto, la parte negativa es bastante pequeña comparada con la parte positiva, y entonces K es un número positivo.
esto quiere decir que hay crecimiento. La derivada es un número positivo. Pero a medida que la población vaya creciendo, esto va a ir haciéndose cada vez más grande, esto está quieto. Así que, mientras la población va creciendo, K va haciéndose más pequeña. Llegará un punto en el que esto sea igual a 0. En ese caso la población se queda ahí. O podrá ser que P llegue a crecer tanto como para que este número sea negativo y en ese caso tengamos un proceso de extinción. Volviendo a las matemáticas, llegaríamos a esto, ¿no? En vez de tener K por P como K siendo una constante, tendríamos que la diferencial de P respecto del tiempo es A menos B por P por P. ¿Sí? Y esto nos lleva a este modelo, que es el modelo de crecimiento logístico. Antes de resolverlo, quiero que nos fijemos en su campo direccional. ¿Sí? Como de costumbre, yo ya sé cómo hacer mis campos direccionales porque no dejemos de tener en claro que es una ecuación autónoma. No tiene ninguna t por aquí, entonces los campos diferenciales no son complicados. Cuando P' es 0, para los puntos de equilibrio, vemos que P puede ser 0 o P puede ser A sobre B. En otras palabras, aquí o en este punto que es el punto A sobre B. Viendo nuestro campo direccional, si P es 0, nos quedamos en el 0 para siempre, o si P es A sobre B, nos quedamos en A sobre B para siempre. ¿Sí? Son las dos soluciones de equilibrio. Y a partir de ahí, ¿qué es esto? Esto es una parábola, tiene segundo grado. Y es una parábola que se abre hacia abajo ya que el coeficiente del término cuadrático es negativo, ¿no? En otras palabras, tenemos algo así. Y una vez más, haciendo nuestro análisis de flechas, como esto está a la izquierda, como está abajo del eje, entonces va hacia la izquierda. Aquí estamos arriba del eje, así que va hacia la derecha. Arriba del eje todavía, así que va hacia la derecha. Abajo del eje, así que va a la izquierda. Y esto es un repulsor y esto es un atractor. En otras palabras, el resto de las soluciones escapan del repulsor. Aquí hacen esto porque, como sabemos, no podemos atravesar el campo, ¿no? Y se van hacia el atractor. Esto es muy interesante para nosotros, porque fíjense en lo siguiente. Este A sobre B no resulta siendo la capacidad máxima de nuestro lugar, de nuestra pecera, de nuestro bosque, de lo que sea que estamos hablando. ¿Se dan cuenta? Si yo empiezo si obviamente empezamos con 0 peces, vamos a tener 0 peces todo el tiempo. Si yo empiezo con un poco más de 0 peces, pero menos de la capacidad máxima, va a haber un crecimiento. Pero va a haber un crecimiento hasta llegar a la capacidad máxima y de ahí no vamos a pasar. La otra opción es que si a mi pecera apta para 100 pescados, apta para 100 peces, yo elijo ponerle 500 peces. Entonces, obviamente lo que vamos a tener al principio va a ser un proceso de extinción hasta llegar a la capacidad máxima. ¿Sí? En términos poblacionales, esta parte no se entendería mucho, pero bueno, en términos económicos tal vez sí. Este sería el campo direccional. Y ahora veamos rápidamente cómo resolverla. ¿Y por qué digo rápidamente? Porque para nosotros, si ya nos ponemos en la parte matemática, esto es una ecuación de Bernoulli. Y ya sabemos cómo resolverlas, ¿no? Podemos empezar por pasar esto a este lado. Puedo multiplicar todo por P a la menos 2 con tal de dejar este lado sin ninguna variable. Al hacer eso, esto se queda en simplemente menos B. Esto es P' por, P a la menos 2 por P' y P por P a la menos 2, P a menos 1. Y es este nuestro cambio de variables, ¿no? Esto es lo que queremos que ahora sea B. B chico, la variable que elijamos. Si eso pasa, la derivada será menos P a la menos 2 por P', en otras palabras, menos B' es P al cuadrado menos P y P a la menos B. Y esto es exactamente lo que teníamos, ¿no? Y entonces yo puedo reescribir esta ecuación ya sin usar la variable P en lo absoluto. Si multiplico esto por menos 1 para llegar a toda la ecuación por menos 1, llegamos a nuestra forma estándar. Encontramos el factor de integración que tendrá que ver con el término que acompaña a P.
simplemente a e por a a la t. Factor de integración por variable derivada es igual a el lado derecho multiplicado por el factor de integración. Integrando ambas partes. ¿Sí? Estoy yendo bastante rápido aquí porque en el anterior video hemos hablado de las ecuaciones de Bernoulli. Habríamos llegado a esto. Yo puedo, fíjense, hacer un denominador común aquí, ¿no? Es como si estuviese tenido 1 y entonces es a el denominador común y aquí tendría simplemente b por e a la at más... mil disculpas. Todavía me estoy adelantando. Quiero dejar a la b sola. Entonces, lo que hago es multiplicar todo esto, mil disculpas por ese error, por e a la menos at. ¿No? Así dejo sola a b. Y listo, tengo esto. Y como les decía, aquí puedo hacer un denominador común, ¿no? Dense cuenta de esto. Cuando hacemos el denominador común, y esto es a, aquí a decir verdad hubiese aparecido un a por c, ¿no? Sin embargo, como a es una constante y c también es una constante, estoy dejando esto como constante. ¿Sí? Bien. ¿Por qué he decidido ponerlo en un solo denominador? Porque ahora me acuerdo, bueno, ya hemos terminado el ejercicio y es tiempo de volver a la variable original. Y b es igual a p a la menos 1 o en otras palabras, 1 sobre p. Y entonces lo que yo tengo es esto, que 1 sobre p es este resultado y yo puedo invertir ambos lados de la ecuación y llegar a mi solución. En esta solución quiero que vean lo siguiente. No importa de dónde hayamos empezado, si hemos empezado en un punto que estaba más allá de la capacidad máxima o más abajo de la capacidad máxima, eventualmente esta parte de la solución desaparecerá a medida que t crezca. Este es nuestro transient. Y la solución final va a ser simplemente a sobre b, que es la solución, la capacidad máxima, el equilibrio en el que nos quedaremos. A manera de desafío, los dejo con este problema. Si sabemos que nuestra pecera tiene una capacidad máxima de 100 peces y empezamos el experimento con 6 peces, ¿en cuánto tiempo tendremos 50 peces? ¿Y en cuánto tiempo llegaremos a 95 peces? Todo suyo.